Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, este es el primer video de este módulo em, de circuitos, análisis de circuitos, pero arranca con un módulo de electroneumática. Es un módulo que se van a dar cuenta que no es tan complejo como su nombre suena, y va a ser nuestra introducción a los circuitos, pero en este caso son circuitos neumáticos, donde vamos a hacer corrientes de aire. Entonces, bueno, acá está parte de la especialización. La unidad es un poco larga, entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre el material para ver un ejemplo sobre un software que se llama FluidSim, que es el software de la gente de Festo, de la gente que hace que hace la gente los PLCs y equipos para esto. Bueno, entonces la introducción. La tecnología neumática ha sido usada en diversas formas desde tiempos antiguos para la invención de mecanismos que obtienen su energía desde la compresión de aire, tanto así que en Alejandría III a.C. se construyó la primera máquina. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es tener una fuente de aire y se la vamos a la cual vamos a controlar para que pase por los sistemas que necesitemos. ¿Qué beneficios tienen? Es un sistema muy limpio, que tiene bastante fuerza. Entonces la electroneumática es una de las tecnologías con mayor difusión en la industria moderna debido a que permite la automatización de procesos repetitivos, como por ejemplo líneas de empacado, seleccionadoras de productos llenados, posicionadores de piezas, orientación de objetos, por ejemplo tapar una botella. Es un proceso mecánico que se hace repetidas veces, entonces por eso es bastante útil para eso y se puede llegar a velocidades bastante fuertes, ofreciendo movimientos precisos y confiables. La diversidad de aplicaciones de la neumática ha permitido que la mayoría de los diferentes campos de la industria las incorpore. Bueno, entonces vamos a ver todo esto. Los invito a que le peguen una leída. Entonces la generación de aire, cómo se hace el aire comprimido. Entonces dice libre de impurezas, partículas flotantes, la idea es que sea filtrado. Entonces digamos un prefiltro, una unidad compresora, un depósito de aire, digamos que sería el tanque como tal, un secador, filtro recolector de polvo, red de distribución, unidad regulador. Lo que pasa es que cuando pasa acá, la idea es que esa compresión sea regulada. Digamos, esta es la forma. Acá estamos secándolo y ya se pasa a la parte de distribución. Digamos, en esta parte estamos mirando la compresión, la compresión del sistema, y estamos mirando qué tan fuerte pasa, como un estrangulador. Le ponemos una válvula estranguladora que lo que hace es que el aire no pase con toda la fuerza que puede llevar. Entonces lo que hacemos es que pase menos aire para que no deteriore los sistemas. Y digamos un cilindro de doble efecto que esté saliendo y entrando con mucha fuerza, entonces la idea es que sea, ya que dice, bueno, el prefiltrado. Esta unidad realiza el filtraje de partículas flotantes de mayor tamaño. La unidad de compresión, también conocida como compresor, se encarga de comprimir el aire filtrado y llevarlo al acumulador, el depósito de aire, que en este caso sería el tanque. Entonces los compresores, desplazamiento dinámico, desplazamiento positivo, flujo radial. Bueno, esto es que le peguen por favor una leída. Una red de distribución, por ejemplo, para no sé, red de distribución de un sistema neumático. No sé, ¿qué podría ser? Pues empecemos en un taller de lavado de vehículos, entonces en un car wash, y tenemos que hacer distribución de la red del compresor para todos, pues, porque todas las ¿cómo se dice? No, se me escapa el nombre. Las mangueras que hacen compresión de aire y agua para lavar los vehículos, pues cada punto necesita. También si tenemos una parte donde se haga mantenimiento a las ruedas, se necesita llenarlos como tal de aire las ruedas, si se hace ahí, si se maneja cambio de ruedas, todo ese sistema es neumático, entonces necesita aire por todo lado. Bueno, esta es cómo se genera el aire. Acá vamos a ver la simbología. Entonces esta parte, entonces estructura los sistemas electroneumáticos. En la figura 5 se puede observar la estructura de un sistema neumático comparado con la estructura de la parte eléctrica, las combinaciones que generan un sistema electroneumático. Entonces tenemos
Hydraulic y Electrical Engineer Electronics, entonces son como la unión de los dos. Entonces tenemos cilindros, motores, motores eléctricos, solenoides, motores lineales. Bueno, vámonos más acá. Ven, acá estamos viendo un sistema donde tengo una válvula de 5 vías con 2 entradas de aire. Y entonces en la primera posición, esto lo vamos a ver con un ejemplo ahorita en FluidSim, donde alimentamos el sistema y dependiendo por donde alimente hace que se desplace el cilindro. Esta parte de acá lo que significa es que son sistemas manejados electrónicamente, que son básicamente los nombres que le vamos a dar a los solenoides como tal. Realmente son relevos que van a poner, van a hacer que al alimentar este solenoide hace movimiento, desplaza toda la cavidad de la válvula. Esta es la válvula, entonces las vías que están acá, al ser alimentadas se desplazan acá, entonces las veo a este lado y aquí se van, entonces aquí es donde pasa el aire. Esto lo vamos a ver ahorita con un procesito. Entonces vean acá, ¿qué esto está haciendo? Entonces tenemos una bobina que hace referencia a... Aquí hay un error en el nombre. Y3 es esta. Y4 es esta. Y5 listo. Entonces vean, estas son como tal las bobinas, pero se están referenciando dos veces, por aparte. Acá tengo las bobinas o los relevos que me van a alimentar el solenoide, las 4 salidas del solenoide, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si yo cierro este switch, alimento esta línea, alimento y hago que se desplace el cilindro. Entonces, ¿cómo se nomencla? Entonces, con letras mayúsculas, arrancando al sistema que necesito que alimenten. Vean que este contactor hace referencia a una bobina que estoy alimentando, la cual es manejada a través de este botón. Cuando se alimenta esta bobina, el solenoide queda alimentado de esta forma. Al quedar alimentado de esa forma, entonces cierro el switch, tengo energía de esta forma y hago que se alimente esta electrobobina, lo que hace que este sistema empiece a hacer movimientos. Si llega a un punto de contacto, digamos acá tenemos un contactor que se llama K4, que podría ser por acá un sensor de que llegó al sistema. Entonces al abrirse, se va a abrir este relevo. Al abrir este relevo, entonces hace que este sistema se desalimente, para que no quede siempre poniéndole potencia o poniéndole energía al relevo, lo que hace que los consumos de energía del sistema sean menores. Bueno, los símbolos de los sistemas electromagnéticos, teniendo en cuenta que los sistemas electromagnéticos se componen de elementos neumáticos y eléctricos, se necesita realizar una descripción de los símbolos a continuación. Bueno, ¿cómo la simbología de los sistemas neumáticos? En los sistemas neumáticos la mayoría de los elementos se constituyen a partir de válvulas, las cuales se identifican de acuerdo con las vías de flujo de aire y las posiciones que puedan asumir. En los mecanismos, en el mercado se encuentran válvulas de B vías y P posiciones. Entonces 5 entradas, 2 posiciones, o pueden ser más. Y se denota BP, por ejemplo. Una válvula de 3, 2, monoestable, de accionamiento neumático y retorno por muelle, está en la figura 6. Retorno por muelle, ¿por qué? Porque cuando se va a devolver el sistema, lo que hago es desenergizarlo y este muelle, o sea este resorte, hace que se devuelva. Tiene 2 posiciones, que son esta posición y esta posición. Tiene 2 vías.
esta vía y esta vía, ¿cierto? Y un accionamiento, que en este caso también es neumático. Entonces conexiones 1, 2 y 3 vías de flujo. Entonces tenemos 1, 2 y 3 vías de flujo. Entonces 2 posiciones, 3 vías. Posición 1, posición 2, vías por acá y vía por acá. Que puede ser para que retorne el cilindro. Entonces en neumática la vía 1 siempre hará referencia a la entrada de aire desde la fuente de suministro. Vean que muchos de esos sistemas tienen por dónde ingresa el aire, porque yo sé por dónde lo voy a llevar, dependiendo de la flecha que voy a poner. Si no está en esta posición, digamos como que arranca en esta posición, el aire va en esta dirección. Entonces esta posición 1 es una entrada, tiene la línea por donde tiene que transmitir. Vean que en este caso, si yo alimento acá, no tengo ningún movimiento, pero al ejercer este movimiento hago que el muelle sí se desplace. Entonces eso ya lo vemos con FluidSim. Entonces, bueno, acá hay ejemplos, acá están más los cilindros vean, tenemos acá un cilindro de doble efecto porque yo tengo una vía de movimiento, aunque el cilindro solo tiene realmente un desplazamiento. Vean que este desplazamiento también tiene un desplazamiento, pero la de vuelta lo hace a través de un muelle, un resorte hace que se devuelva, y a eso se le llama un cilindro de simple efecto, un cilindro de doble efecto. Una vía cerrada está simbolizada así, una fuente de energía como tal, una fuente, un dispositivo, digamos como un compresor o una línea de accionamiento manual. Entonces cuando es un botón, accionamiento manual con enclavamiento, o sea el botón queda presionado, piensen en el switch de la luz, que usted lo presiona y queda enclavado, a eso se le llama que siempre quedan activado. Digamos en la primera posición, el accionamiento manual, piensen en el timbre de la casa que usted lo presiona y si lo suelta se desenergiza, no queda siempre sonando. Entonces este es como el switch de la casa, este es accionamiento manual mediante palanca, digamos se utiliza mucho para detectar movimientos. Cuando hay un movimiento esta palanquita se activa, digamos para un fit de carrera o cosas de este tipo. Accionamiento neumático, cuando con aire lo muevo. Accionamiento mecánico de rodillo, también se utilizan como fines de carrera. Accionamiento mecánico mediante leva. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahí en ejemplos. Digamos acá tenemos las válvulas. Una válvula de 2 posiciones, 1 y 2, 2 cavidades y 3 vías. Una válvula de 2 posiciones y 5 vías, la famosa 5-2. O también válvulas 4-2. Vamos a ver una aplicación con ellas. Válvulas con retorno por muelle, válvulas con retorno por codillo, por aire, pero acá no las veo las eléctricas. Bueno, en esta parte de la nomenclatura tenemos temporizadores, cuando necesito que después se cumpla un tiempo y active el sistema a la conexión o a la desconexión. Un contacto conmutador, porque conmuta el puerto 2, digamos la energía, está poniendo la energía al puerto 2 y ahora hago que esa energía pase al puerto 4, entonces por eso se conmuta. Un relevo físicamente es una construcción de una bobina que trae un émbolo, puede ser, o que a través de campo magnético hace que salte de posición. Entonces, a ver si lo intento dibujar otra vez. Esa bobina me queda muy fea. Entonces tengo un puerto que es normalmente cerrado, digamos que este es el común, normalmente cerrado, y este es el normalmente open. Cuando yo energizo por acá, hago un campo magnético que hace desplazar este émbolo, y cuando lo energizo, entonces pasa del normalmente cerrado al normalmente abierto. Entonces siempre está abierto solo hasta que lo alimente, entonces pone en corto esa salida, y ese sería famoso relevo, lo representamos como esto. Entonces relé temporizado a la conexión, entonces puedo controlar el tiempo, se cumple el tiempo y se conecta. Relé temporizado a la desconexión, está conectado, pero cuando se cumple el tiempo que he seteado se apaga. Un solenoide es un relevo
pero que hacen desplazamientos en horizontal. Digamos como el pestillo de una puerta electrónica. El pestillo de una puerta electrónica realmente es un solenoide y cuando lo energizo lo desplazo en una de las dos posiciones que necesitamos. Digamos, está la puerta, acá está la cantonera y acá está el pestillo. Él se devuelve cuando está energizado y a eso se le llaman solenoides. Pulsadores, sensor de fin de carrera, bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a ver la función. Entonces tenemos válvulas de 3, 2, válvulas de monoestables y biestables y electroválvulas. Entonces si quieren vamos a hacer un ejemplo de estos, con eso pueden leerlos, pero sin embargo voy a mostrarles desde el software cómo se comportan los ejemplos para que podamos entender fácil la cosa. Digamos, ven acá que tenemos, esta es una explicación de los relevos. Veamos un ejemplo de esto, es mando directo de un cilindro. Para hacer un desplazamiento vamos a ver un mando directo, vamos a tener, alimentamos un solenoide que haga referencia a la electroválvula para que la ponga. Este es netamente un estrangulador para que el aire no pase con tanta fuerza, pero en simulación pues podríamos hacerlo sin eso. En la práctica, para utilizar cilindros necesitan controlar la fuerza con la que va a disparar el cilindro. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto en FluidSim. Los invito a que revisen el material, continúen leyéndolo, ahí está explicaciones de los ejemplos. Yo les voy a mostrar básicamente cómo en FluidSim se opera el sistema. Gracias. Ya en un segundo ya vamos a arrancar. Listo, bueno, continuando, esta es la interfaz de FluidSim. Es un software para simular procesos neumáticos y hidráulicos. Esta es la versión neumática. Lo primero es entrar a la parte neumática y vamos a buscar los componentes. Lo principal, una fuente de aire comprimido, que es la que nos va a suministrar el movimiento. Acá tenemos un cilindro con retorno por muelle, tenemos un cilindro de doble efecto. Vamos a empezar con estos primero y luego empezamos con las válvulas y luego con las válvulas electrónicas y realizamos alimentación a través de redes. Por ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, ponemos el sistema, conectamos, pues hacen clic y clic, queda alimentado. Al correr dice que hay cosas así, pega un golpe y ya está, así que se desplaza porque el aire va directo. Lo pauso bastante. En este caso, digamos, el cilindro de doble efecto, si voy a necesitar una válvula para que me lo dirija. En este caso, si yo le pego el aire acá, también va a hacer que se dispare. Voy a pausar esto. Si alimento por este lado, pues no voy a tener ningún movimiento porque el aire está entrando en la cavidad que ya está llena. Entonces, por eso el cilindro aparece por defecto atrás. No va a haber ningún movimiento. Ahora sí vamos a ponerle una válvulita para accionarla con un botón. Las válvulas las encontramos en válvulas. Acá están las válvulas. Digamos que vamos a utilizar una válvula de... Si queremos hacer que el dispositivo digamos, este cilindro lo puedo manejar con una válvula de 2 vías. Entonces por acá creo que le doy doble clic para mirar cómo la puedo accionar. Digamos que la voy a accionar. Listo, con esto cambia la característica de la válvula, con que la acciono, le dando doble clic sobre ella y es que entonces un esfuerzo mecánico. Le voy a poner un pulsador y le voy a poner este es para este lado y ya, miren, acá está el dibujito. Entonces vean que esta esquina se casa con esta y esta otro esfuerzo mecánico. Yo la voy a presionar para lado y lado para que empiece a hacer el desplazamiento. Es aceptar. Entonces pongamos acá, alimentemos a la primera vía. Recuerden que como decía la válvula de 3 vías se alimenta ahí. Arranco simulación y presiono se va para allá, presiono y el muelle, vean que lo que hago es que el aire se vaya en esta dirección y el muelle la devuelve. Entonces vean que sale, entra.
Vean que este lo que hace es, ahora cambio la cavidad, las dos cavidades que tiene, o sea, digamos esta es una 3-2, 3 vías, dos espacios, dos cavidades. Cuando cambio la presión o cambio de cavidad y el muelle entra. Para este tipo de circuito, para este tipo de cilindros de doble efecto necesito válvulas de más vías, porque voy a hacer que el aire se desplace en diferentes posiciones. Perdón, primero hay que pausar la simulación. Listo, entonces lo mismo, voy a alimentar acá. Arranca por la vía 1, digamos que esta vía la voy a poner acá, esta vía de salida y esta vía la voy a poner acá. Voy a ponerle lo mismo, que la válvula tenga unos son mecánicos, estos son manuales, y acá está la parte electrónica. Cuando le quiera poner electrónicos ya les pongo, este es electroneumático, entonces le voy a poner uno electrónico para que sea solo, y vamos a poner este acá y lo acepto. Entonces corro otra simulación. Entonces bien, arrancó con el cilindro afuera porque el aire está en esta dirección. Si yo presiono esto, aunque se vuelva a expresar, ven, aquí está, me dibuja la línea por la que está llenándose, se llenó por acá, lo saca, cambio la cavidad para que el aire entre en otra dirección, entra en la dirección de la parte inferior, devuelve el aire y el aire es drenado acá. Por eso los sistemas neumáticos son bastante útiles, porque el suministro de energía no se hace a través de aceite, no se hace, sino se hace a través de aire, lo cual es bastante económico y fácil de adquirir, y si se drena pues no hay ningún problema, porque yo lo que estoy botando el aire es aire, y aparte de eso filtrado, aire bastante limpio. Entonces pensemos ahora que lo voy a manejar de forma eléctrica. Entonces pausamos la simulación y dejemos el aire ahí, no, dejémoslo así. Entonces voy a cambiar entonces voy a decir que este va a estar casado con una eléctrico y este eléctrico y este tal. Y entonces voy a poner una fuente eléctrica. Entonces estos son los sistemas neumáticos. Voy a mirar la parte electrónica, cerramos acá, componentes eléctricos, estos son eléctricos no, espérame, entonces no es el que yo necesito, mecánicos, no, mecánico eléctrico, si yo utilicé sí, aceptar. Entonces voy a poner primero que todo fuentes de alimentación de tensión. Voy a poner una línea de 12 voltios, una línea de tierra, voy a poner un interruptor manual, por ejemplo este, lo voy a alimentar aquí y acá, voy a poner un relevo, el cual voy a llamar K1, ese punto de acá, retorno por muelle, retorno piloto, muelle neumático, pero es que tengo una duda acá. Allá, y este le llamo K1. El puntico es para llamarle el nombre, para que tenga el nombre de K1. Entonces, sí, creo que solo con ponerle el nombre igual ya sabe que lo que estoy alimentando es ese. Entonces ahora voy a correr la simulación. Dice, hay etiquetas dobles o incompatibles, tal. Entonces esta etiqueta K1, pues pausémoslo, entonces le decimos este nombre, cómo tiene que llamarse. Ese componente, digamos, lo llevo. Ya sé que lo que tiene que hacer es
Sí, no, lo que pasa es que este tiene que hacer referencia a un solenoide y este es el solenoide de eso. Entonces yo lo puedo llamar, es igual al solenoide. Y este sí llamémoslo Y1, perdón, K1. ¿Listo? Ahora sí corremos simulación, listo, tal. Entonces vean que arrancó aire, porque el aire le está poniendo. Cuando yo presione este, vean que estoy energizando el sistema, en rojo se pone la línea de voltaje, entonces baja por acá. Si tienen presionado el botón, después que hicieron clic y no lo sueltan, pueden mover el mouse sin problema y sigue presionado. Y la línea de oxígeno entra por este lado. O aire comprimido, pues yo digo oxígeno porque es lo que más abunda y lo que podemos utilizar. Entonces, disculpen un poquito el ruido, hay un poco de folclore aquí. Por otro lado, podría presionar también este, vean que quedó con ambas funciones y también la puedo presionar, sin embargo también es electrónico. ¿Qué pasa si estando en esa posición lo presiono? Pues nada, porque ya está energizado. Entonces, ¿qué se hace en el ejercicio? ¿O qué se hace en el ejemplo? Que es algo muy común. Entonces es relacionar el solenoide, una bobina que sea la bobina del solenoide. Entonces, ¿qué les recomiendo? Entonces, hagan pruebas de cómo alimentan. Digamos, por ejemplo, voy a poner otro relevo, otro solenoide. Vean, este es solenoide de válvula relé con, bueno, estos son temporizadores, podría probarle el tiempo que disparo. Entonces vean aquí, entonces voy a ponerle a este que se llame K2. Lean el manual de cómo deben nomenclar sus válvulas y con eso no tienen problema. Este se llama K2. Si el aire choca la válvula queda trancada, pero entonces digamos que voy a utilizar el mismo relevo. No me deja, entonces voy a utilizar otro pulsador. Acá están, hay pulsadores con enclavamiento, pulsadores normales y la línea de 0 voltios. En este caso siempre van a necesitar para la parte eléctrica una fuente de voltaje de 24 voltios, una línea de tierra, ya vieron de dónde se toman. Y entonces con esto voy a duplicar el trabajo que hace todo el sistema. Tienen que aceptar porque hay válvulas abiertas y así. Entonces arranca así, presiono este, no pasa nada porque está en esa presión, presiono este, se va para el otro lado. Listo, entonces de acá yo podría pausarlo, y quitemos esto de acá. Y lo que vamos es ahora a censar. Yo acá con el solenoide puedo presionarlo y revisar, a ver, no recuerdo con el etiqueta marca, poner puntos para posición de inicio y fin. Vemos este, que marca, no sé, digámosle sensor 1 para saber la posición. Inicio 0 y este inicio 100. Entonces ya me va a censar 1. Entonces yo podría poner un contacto normalmente cerrado. ¿Dónde están los normales? Interruptor común, alimentación, reguladores, símbolos de ladder. ¿Dónde está esa parte que yo necesito buscar? Los actuadores están las bombas y todo eso. Creo que con el segundo se rota, girar 90 grados. Y grados y otros. Este es otro diagrama de
Esta marca, digámosle que esta marca hace referencia a S1. Vean que como llega el sensor, siempre hace que se dispare, porque el sensor lo dispara. Si yo lo tengo presionado, si no, como siempre está abierto, hace que se dispare, por eso siempre está en continuidad, pero entonces busquemos la forma de que no esté abierto, solo cuando llegue a la posición. Entonces digamos este es S1, acá le ponemos posición, seleccionamiento, perfil, carga, parámetros, carrera del émbolo, posición del pistón. Entonces digamos que cuando está en la posición 0, vamos a la 0. Digamos que S2 es de la 100 a la 100. Ya que ahí están los dos sensores ya de las posiciones 1 y 2. Entonces acá pongámosle, cuando está el activo 1, llena este, y cuando está el activo 2, entonces pongamos otro de estos, este que se llame S2. Lo mismo, entonces acá. Y entonces lo que estoy haciendo es sensando la posición del cilindro para que me controle los movimientos. Se activó el S1. Entonces hagamos una cosa para que sea, para que se dispare. Es S2 y S1, entonces acá, para que se activen a contrarios, si no decimos que son cerrados y ya. Entonces vean lo que queda haciendo. Con eso la válvula siente uno y se llega al otro. Esto es lo que van a necesitar hacer, pensar frecuencia de movimiento para hacer el primer ejercicio que les plantea la actividad. Y vean que no es nada del otro mundo, es ir pensando cuál es la secuencia, qué pasa si hace qué. Entonces en ese caso ya, pues como se pueden dar cuenta, ahí queda un sensor, hace que se active el otro. Con eso la válvula empieza a correr de lado a lado. Entonces eso era básicamente lo que les quería explicar. Recomendable que las líneas de alimentación sean más rectas. Aquí me quedaron muchas curvas a 90 grados, que no vale la pena dejar eso ahí. Y que sea completamente rectos, líneas rectas como ven en la explicación que hace el libro. Si tienen más dudas, pues por correo electrónico podemos contactarnos. Las simulaciones que vayan haciendo y tengan problemas, igual van haciendo capturas de partes donde están teniendo problemas y la revisamos. Bueno, eso es todo, muchas gracias, que estén muy bien.